Volvamos atrás en el tiempo. Square Enix recién estaba terminando de desarrollar varios títulos, y en una de estas reuniones de ejecutivos surgió que podían hacer algo especial para innovar en su siguiente título oficial de la saga de Final Fantasy. Recién iban a estrenar la secuela del 10º título y se encontraban en la mitad final del desarrollo del 12º título, por lo que aún tenían tiempo de sobra para crear algo grande. Entre las ideas que sacaron fue hacer algo inédito, que era tener un mismo tema y un universo conectados en múltiples juegos. La saga de Final Fantasy es conocida por tener muchos títulos independientes unos de otros, con elementos comunes pero diferentes temas, personajes, lore en general. En cambio, esta saga compartiría los mismos conceptos, elementos fantásticos, simbología, etc., solo que divididos en mundos paralelos y con diferentes personajes. Para darle un título clave a su nueva trilogía y posible futura saga, se le llamó la Nueva Fábula del Cristal, Fábula Nova Crystallis. Que está mal escrito y traducido de lo que realmente querían poner. Empezamos estupendamente, pónganse cómodos que esto va para largo. Este proyecto fue presentado en forma de cinemáticas en el E3 de 2006, como el futuro de la franquicia de Final Fantasy en PlayStation 3 en adelante, donde contaría con varios juegos no especificados, pero sí confirmados al menos 3 títulos importantes, el uso de un motor gráfico único para la nueva generación de consolas y 3 directores con gran peso en la compañía llevando las riendas del proyecto. El primero sería Final Fantasy XIII, el inicio de la saga bajo el mando de Motomu Toriyama, director también de Final Fantasy X2. El segundo sería Final Fantasy Akito, un juego exclusivo para móviles de la mano de Hajime Tabata, creador de Crisis Core. Y el último, pero no menos importante, sería Final Fantasy Versus 13, la joya de la corona, siendo su director Tetsuya Nomura. Todo parecía estar configurado perfectamente para que fuera un éxito, metiéndole dinero casi infinito para el proyecto, promoción y mucho hype por los trailers sacados. Pero entonces llegó 2009 y llegó con ello el estreno de Final Fantasy XIII. Caminas, peleas, peleas, caminas, caminas, peleas, peleas, caminas, peleas, escena F. Obviamente las revistas y muchos sitios web fueron pagados por Square para que tuvieran excelentes reviews, por lo que cuando llegó el juego al mercado tuvo un buen nivel de ventas por la compra de la primera semana. La respuesta de los jugadores, por otro lado, no se hizo de esperar. El juego resultó no ser del agrado. ¿Qué coño? Fue un desastre. Mecánicas frustrantes, un mundo que literalmente era un pasillo y más lineal que el Final Fantasy X, en especial la primera parte del juego. Personajes que te daban ganas de estrellar su cabeza contra un muro, un villano altamente olvidable, entre otros problemas. Todas esas cinemáticas bonitas que fueron presentadas durante los años anteriores fueron hechos por los mismos desarrolladores que Final Fantasy Crisis, por lo que casi nada de lo que se enseñó correspondía con lo que se vería en su versión final ni en los otros futuros juegos. La respuesta del director no ayudó a que las críticas parasen, ya que dijo que la gente lo estaba viendo desde una perspectiva occidental. No se podía comparar a otros juegos del mismo género, y no se puede desarrollar una buena historia cuando se da mucha libertad al jugador. Sí. Pero los problemas no acaban ahí, ya que se supo un tiempo después que el motor gráfico que se utilizó para Fábula Nova Crystales y posibles futuros del mismo tenía severos problemas. No se adaptaba a las necesidades visuales y mecánicas de los 3 proyectos. Iba sin documentación detallada de su uso para los trabajadores. Al inicio solo estaba pensado para la tercera consola de Sony, pero también quisieron abarcar Xbox 360, Nintendo Wii y PC. Además que el propio programa fue creándose a la misma vez que Final Fantasy XIII. Para que sepan qué tan malo es el motor, ¿saben qué otro gran juego fue desarrollado con el mismo motor? Final Fantasy XIV. Los que tuvieron la desgracia de probarlo sabrán exactamente qué tan malo fue y por qué se necesitó a Realm Reborn, porque debían eliminar por completo esta aberración. Algún día haré un mini vídeo de este juego, pero de momento sigamos con el vídeo. Todo este cúmulo de mierda provocó que Square Enix parara la producción de Fábula Nova Crystallis, reorganizar todo y ver cómo arreglar el posible desastre que se les vino encima.
Aprovechando que las ventas de Final Fantasy XIII no les fue tan mal, decidieron aprovechar lo que podía ofrecer el motor, material y demás, y hacer una trilogía que cerrara la historia de la protagonista y el mundo de Final Fantasy XIII. Aparte de ser la waifu del director. ¿Qué hay de Agito y Final Fantasy Versus 13? Fueron por otros caminos divididos, siendo en años posteriores sus propios juegos aparte, ya que para 2011 se separaron casi definitivamente de Final Fantasy XIII, cambiando muchas cosas, empezando por su nombre. Final Fantasy Agito pasó a ser Final Fantasy Type 0, desechó su exclusividad en teléfonos móviles y con ello el motor de Crystal Tools, y pasó a ser un juego con mecánicas de acción RPG y con opción de jugar online. Tabata no desechó todo el lore creado en Final Fantasy XIII, cambió varios nombres y detalles para acomodarlo como una experiencia única e independiente. A pesar de sus ventas muy ajustadas en Occidente, en Japón tuvo una venta bastante buena el día de salida, y se puede decir que de la antigua trilogía es el que salió mejor parado. Y ahora vamos con un punto muy especial, que fue Final Fantasy Versus 13, o como decidieron llamarlo, Final Fantasy XV. Y aquí llegamos al juego que se vendía como el que tenía la trama más cercana al mundo moderno y más oscura de todo Final Fantasy. Recordemos que el desarrollo de todos los juegos fue a partir de 2006 y el último juego salió en 2016. Casi 10 malditos años en desarrollo. ¿Qué carajos pasó? Vamos a ir por partes porque se vienen curvas. El director del proyecto, como ya mencioné, fue Tetsuya Nomura. Este hombre ha sido el artista y desarrollador de muchos juegos de Final Fantasy, la saga Kingdom Hearts, Parasite Eve, The One is With You, entre otros. Pero cuando lo dejan ser director ya es otra historia. Al menos en esta no es el único problema, por suerte o desgracia. ¿Recuerdan cuando mencioné hace unos minutos sobre el motor gráfico de Crystal Tools que se desarrolló a la vez que Final Fantasy XIII? Eso provocó que durante al menos 3 años tuvieran el proyecto abarcado, impidiendo que Nomura o que su equipo pudiera hacer algo hasta que saliera Final Fantasy XIII y la versión definitiva de Crystal Tools, que no fue hasta 2010, y aún se encontraron con más problemas. El motor no estaba preparado para el mundo abierto que ellos tenían pensado para el juego, aunque pudieran recrear escenarios aparentemente de mundo abierto para CGI, pero no estaba pensado para un gameplay de acción RPG con mundo abierto como ellos querían hacer. Lo único que les quedaba es crear un nuevo motor llamado Luminous, que sí pudiera cumplir con lo necesario para crear el mundo abierto y aprovechar las capacidades de las consolas del momento, aparte de sacar una demo técnica para demostrar qué tan bueno era el motor y seguir desarrollando ya Final Fantasy Versus 13. Y no, nada de lo poco que pudieron hacer con la versión alfa de Crystal Tools serviría para el nuevo proyecto, por lo que prácticamente empezaron desde cero a partir de ese año. Para añadir un problema más a la lista, Sony anunció en 2011 la nueva generación de consolas, la PlayStation 4. Por lo tanto, el motor debía ser adaptado para dicha consola, ya que los directivos querían aprovechar las ventajas del motor de la nueva consola. Para 2012, la cual sería la fecha de salida de la PlayStation 4, ellos no llevaban ni un cuarto del juego hecho. Nomura hacía cambios constantes de guión, de ideas. Era una pesadilla ir por la mañana a la oficina sabiendo de que él tenía una nueva idea y que desecharía parte del trabajo ya hecho. Incluso en cierto punto del desarrollo dijo que le gustaría adaptar el juego para que fuera un maldito musical porque le gustó demasiado Los Miserables. Quizás dijo eso en la oficina como broma, pero los que ya conocen anteriores juegos de Nomura no se rieron tanto. La gente estaba con la mosca en la oreja. Había muchos rumores de que Final Fantasy Versus 13 iba a ser cancelado, y eso fue en el momento que no sabían de estos problemas. Los directivos tomaron una última decisión: consultar a Hajime Tabata, el director de Type 0, sobre qué hacer con el proyecto, ya que de todos fue el único que tuvo un éxito mediano y el que dirigió Final Fantasy 13 ya abandonó Square Enix. Él aseguró que el proyecto podía acabarse en un tiempo límite y que si era necesario se encargaría él solo del proyecto. Los directivos no solo pensaron dos veces. Al inicio Tabata estaba como co-director, pero poco después quitaron del puesto a Nomura para que empezara con Kingdom Hearts 3, dejando a Tabata, su equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo de Nomura para acabar en 3 años y medio el juego, ahora renombrado como Final Fantasy XV ya de cara al público.
Su desarrollo no fue el más perfecto dentro del tiempo límite que se pusieron, pero logró salir al mercado en el año estimado, a finales de 2016. El juego fue bastante mixto, no a niveles de Final Fantasy XIII, pero no fue el gran juego que se esperaba desde hace cerca de 10 años, y siempre comparándose con los trailers y lo prometido por Nomura en las entrevistas. Honestamente es un milagro de que Square Enix no diera carpetazo al proyecto, que se lo hizo en 2019, dejando sin concluir la historia de Final Fantasy XV, no terminando varios DLCs que estaban planeados y dando punto y final a varias novelas que estaban en proceso de desarrollo. Y con ello, cerrando definitivamente la saga de Fábula Nova Crystallis. Y esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo y no vuelvan a preguntarme sobre Fábula Nova Crystallis.